La colección era 21 para el 21, nació hace unos meses dentro de lo que llamamos la estrategia de una república de lectores. La idea era producir una gran colección en términos de títulos y de ejemplares que nos permitiera una distribución masiva a lo largo y ancho del país. Al final optamos por 21 títulos, tras largas discusiones en el Consejo Editorial del Fondo de Cultura, y tuvimos algunos problemas. En algunos casos, algunos libros que nos interesaba que salieran en esta colección, o las agencias literarias o los herederos no estaban a favor de que sus autores tuvieran una distribución gratuita. En otros las contradicciones eran más complicadas todavía, y mientras que los herederos decían sí, las agencias literarias decían no. El hecho es que fue depurándose una lista a partir de lo que había en el Fondo de Cultura, a partir de conversaciones con autores, que recogiera libros post-independencia, o sea, a partir de la independencia hasta mediados del siglo XX. Esta colección, que voy a presentarles en unos instantes, consiste en, como les decía, 21 títulos de 100,000 ejemplares cada uno. Fue financiada por el Instituto que le devuelva al pueblo lo robado. Costó alrededor de 45 millones de pesos, que cubre costos de impresión, derechos de autor que se le pagaron a los herederos o los autores, y un micro costo de distribución mínimo, prácticamente inexistente. El costo unitario por cada libro se ponía así en los 21 pesos, lo cual, cuando vean los libros, van desde libros de 300 páginas hasta libros de un centenar, pero el costo promedio reunía esto. Armarla no era tan complicado, y producirla, aunque tenemos que agradecer a IEPSA, la empresa estatal, por la velocidad con la que imprimió, y tuvimos problemas de almacenamiento. 2.100.000 libros en las bodegas del fondo, desbordaban las bodegas del fondo y de Ducal, y sino armar la distribución. El problema con la producción de libros en una operación, esta que es la operación más grande que ha habido en la historia de América Latina, de regalo de libros, es muy arduo. No puedes volantear los libros, no puedes pararte en una esquina y regalar. Tienes que encontrar que el libro indicado llegue al lector posible o al lector indicado. Y en ese sentido la clave es, no le puedes dar a una sala de lecturas infantil un libro de Monsiváis, y sin embargo a un club de lectura, un CCH o un bachilleres en Guadalajara, tienes que hacerles llegar ese libro. Entonces tienes que crear una distribución fragmentada y bajo la lógica de a quién vas, quién buscas y cómo llegas. En términos de la distribución, optamos por 65% va a ser distribuida por Presidencia. Ya les contará en su momento Jesús cómo los va a distribuir. Entre ellos los que les tocan a ustedes, le tocaba a él. ¿Sí? ¿Me equivoco? No. A mí me tocan los periodistas de cultura y medios de comunicación de cultura. Y armamos esto. ¿Qué privilegiamos? Privilegiamos maestros de secundaria jubilados, los que están volviendo a leer en el ambiente que se ha creado en la República. Privilegiamos jóvenes, becarios, por aquí y por allá. Privilegiamos todas las estructuras de fomento a la lectura regadas, distribuidas por el país. Privilegiamos los planes piloto, donde llegamos formando mediadores de lectura con los librobuses, etcétera. Privilegiamos bibliotecas en las normales, privilegiamos las universidades rurales,
privilegiamos los centros de secundaria, de escuelas de ciencias del mar. Procuramos una distribución que en un determinado momento le permitiera a un adolescente ver los libros sobre una mesa, como los que están ahí, y escoger. Voy a comentarles un poco en qué consiste la colección. Son 21 libros, a minuto por libro son 21 minutos, voy a tratar de hacerlo en 30 segundos cada uno. La Revolución de Independencia, un libro maravilloso de Luis Villoro. Yo creo el libro más inteligente que se ha escrito sobre la inteligencia de México. La colección es mixta, incluye literatura y ensayos de historia y crónicas. Canek, de Hermilo Abreu, pues ni comentarlo, ¿no? Es uno de los libros que más impacto ha causado entre poblaciones campesinas, curiosamente, según hemos podido comprobarlo. Muerte en el bosque, una antología de cuentos de Amparo Dávila. Balón Canaán, de Rosario Castellanos, que es la crónica más desgarrada del mundo de la mujer en esos territorios de la periferia de nuestro país. El libro rojo de la Independencia, de Riva Palacio y Paino, donde cuentan los asesinatos de las figuras claves de la independencia, Hidalgo, Morelos, hasta Guerrero. Un libro maravilloso, La breve historia de la guerra contra los Estados Unidos en el 46-47, de José C. Valadez. Tomochic, de Heriberto Frías. Hay algunos de los que nos sentimos particularmente orgullosos, y espero que se me note cuando digo que me siento particularmente orgulloso. Tiene La noche de un árbol, de Guadalupe Dueñas, otro de narraciones breves, muy sólidas. Una antología de la poesía mexicana del siglo XIX, voluminosa, para poner en contacto a lectores jóvenes con la pléyade de poetas mexicanos del XIX y que pueda escoger qué seguir leyendo. Un libro de Elena Garro que estaba fuera de la circulación, y Matarazzo no llamó, de intriga, no diría policíaca, pero sí de intriga. Hay un libro maravilloso de Carballido, La verdadera historia de Chucho el Roto, bandido generoso por demás, Tiempo de ladrones, que está escrito como obra teatral, pero que se lee como pequeña novela. El río subterráneo, de Inés Arredondo, Los de abajo, de Mariano Azuela. El libro vacío, de Josefina Vicens, un homenaje que le debíamos hacía muchísimo tiempo a Josefina Vicens y a la gran calidad literaria de sus textos. Un libro muy raro que encontramos y que nos pareció muy importante, que es de Elías Amador, un historiador zacatecano del siglo XIX, que recoge los apodos de la infantería de la independencia: el tamalero, el lonchero, el roñas. Esos héroes anónimos que tenían apodos y por ello se les conoce, pero que al leerlo te da una idea muy, muy, muy exacta de que la independencia fue un fenómeno de guerra popular de abajo hacia arriba, de guerra campesina y popular. El laberinto de la soledad, obviamente, de Octavio Paz. Apocalístic, los ensayos de Carlos Monsiváis, que son la cual más inteligente y lúcido, y que hablan un poco de un recorrido que llega a nuestros días prácticamente. Es quizá el único libro que se acerca a nuestros días. Pueblo en Vilo, de Luis González, el maestro de la microhistoria, la narración en chiquito del mundo agrario mexicano. Paseo de la Reforma, de Elena Poniatowska, una de sus crónicas más interesantes y más mordientes. Una antología maravillosa de Guillermo Prieto, este es mi favorito, lo tengo que confesar, que se llama Crónicas de amor, de historia y de guerra, del mejor cronista que ha tenido la historia de este país, y fueron seleccionadas con mucho cuidado porque van a todas las esquinas, desde historias sobre la independencia, sobre la guerra contra el imperio, hasta la descripción en una crónica de cómo es un elevador, para contarles a sus paisanos cómo es esa caja que sube con poleas, ¿no? Y por último, debería estar, era obligado, el libro más censurado, La historia de México, La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. Bueno, esa es la colección.
y entonces ahora empieza la distribución. Jesús les puede comentar, yo creo que debería comentarles que una parte de la distribución va a ir hacia los mandos de la milicia, importante, porque necesitamos que lean, que otra parte va a ir a jubilados. Les daremos más tarde un detalle de la distribución, porque nos va a tomar tiempo distribuirlo. Como queremos ir a la minucia de la distribución, al detalle, a la esquina, a la escuela perdida, nos va a tomar tiempo ir construyendo las redes. Y algunas distribuciones muy importantes se van a hacer en octubre, hasta octubre, cuando empiezan planes piloto de fomento a la lectura en lo que llamamos la República de los Lectores.